Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle al Señor que nos ministre. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en quien nos salvaste y nos hiciste tus hijos, pedimos que por medio del Espíritu Santo, a quien has puesto para que viva en nuestro corazón, convirtiéndonos en tu casa, pedimos que nos enseñes. Que esta palabra que hoy queremos juntos aprender se vuelva vida, se vuelva poder, se vuelva instrumento para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En días pasados hemos estado oyendo a Sergio Paulo hablándonos. Nos hablaba la semana pasada de la fe de Abraham y de la actitud de vivir esa fe, de permanencia en esa fe. Eso es importante porque movió el corazón de Dios. En esa permanencia hay algo que estaba viviendo Abraham y que no fue nombrado, pero yo quiero estudiarlo con ustedes. Hay algo que él vivía. Él no solamente creía en Dios, no solamente confiaba en Dios, él amaba a Dios. Y buscando agradarlo era una de las fuerzas, era una de las motivaciones por las cuales él corría. No solamente lo temía como al gran yo soy. No solamente confiaba en que le había prometido y le iba a cumplir. Él amaba a Dios. Y esa palabra, hoy quiero trabajarla con ustedes. Quiero que vayamos a San Juan 14, versículos 21 al 23. Muchos, espero que se lo sepan porque yo he trabajado, les he pedido que se lo aprendan, he pedido que rumeen esta palabra. Amén. San Juan 14, 21 al 23 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando nosotros leemos esta palabra, Sergio Pablo les comentó algo. Tiene una línea que se nos vuelve el límite, pero hay una palabra, hay una acción que te lleva, que te hace pasar al otro lado a recibir lo que Dios prometió. Él prometió una serie de cosas, una serie de verdades, una serie de maravillas, que si tú hoy pones atención, el Señor Jesús y el Padre lo van a hacer. Lo primero que Él te pide es que tú le ames. El que me ama, mi palabra guardará. Quiero, sin embargo, parar en el versículo 21 para esta mañana caminando por la cocina. Hay una palabrita que el Señor me hacía recordar, estudiábamos, compartíamos también con Sergio Paulo, dice el que tiene. ¿Quién tiene un billete de 50,000 en el bolsillo en este momento? ¿Es mío o es suyo? Ah, es suyo. ¿Y qué tiene que hacer con él? Guardarlo. El que tiene. Dios quiere que entiendan algo. El que tiene mis mandamientos como un tesoro en su corazón, como una verdad y un principio en su vida. Primera parte, el que tiene mis mandamientos y luego viene y los guarda, los protege. No permite que sean pervertidos. No permite que nadie se los destruya en su propio corazón. ¿Por qué? El enemigo en estos tiempos está buscando cambiar los principios de Dios, las verdades de Dios, las enseñanzas de Dios y hacértelas más livianas, más difusas, más corruptas. Corruptas sí, porque algunas veces queremos cambiarlas a tal modo que volvemos el caminar con Cristo un autorizar al pecado.
Pero luego dice algo, y es importante, el que tiene mis mandamientos. Y en esto yo he recalcado con ustedes, he aclarado, lo he insistido. Una cosa son los mandamientos de Jesús, el que tiene mis mandamientos, que nunca van a ir en contra de los del Padre, sino que me amplían la cobertura del amor de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Muchas veces lo hemos estudiado. Ustedes oyeron, pero yo les digo, dijo Jesús, buscando dejarnos bien claro que sus principios son los que nos rigen hoy. Por eso dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no dice los obedece directamente, no dice los obedece de primera entrada, primero los protege, porque ahora son su tesoro, y no va a permitir ni que se los quiten, ni que los perviertan, ni que los confundan, amén, son tu tesoro, y no vas a permitir que te los roben, porque ellos son los que dirigen ahora tu forma de actuar. Un ejemplo, el que te pegue en una mejilla, pon también la otra. ¿Ya? Al que te pida, dale. El que te pidió que fueras con él una milla, ve con él 2. Esos son principios de amor. Y se los digo, no son simplemente mandatos, son principios de amor. Por eso mucho más adelante en Primera de Juan el Señor habla de el que permanece en mi amor, el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor, porque sus mandatos no son reglas, sus mandatos son principios. Amén. Y a Dios le interesa que los tengas bien en claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda protegiéndolos y los guarda obedeciéndolos, los guarda aplicándolos. Importante. No dice ese es el que ama a la gente. Ese es el que me ama. Porque a la primera persona que tú debes buscar agradar no es al vecino, aunque Dios te pide que ames a tu hermano. A la primera persona es el más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego viene al prójimo y luego tú mismo. Pero al primero que tú tienes que amar, por eso hoy actúas de tal manera que le demuestras que lo amas. Tú no caminas para ti, tú no vives para ti, tú no existes para ti, tú fuiste comprado por el Señor Jesús para que camines agradándole. Amén. Tú hoy existes para agradar a Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Trae una consecuencia. ¿Tú estás cumpliendo la primera parte? Estás pasando ya a la línea donde el Señor Jesús dice, viene el futuro de bendición. Porque dice, primero, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Ahí viene la cobertura de provisión, de protección, de sustentamiento, de resguardo. Será amado por mi Padre. Pero ¿quién es el que ahora mueve a que eso se suceda? Diga yo. Mi responsabilidad, mi actitud de responsabilidad, mi actitud de obediencia ante ser consciente que ahora son mis principios, sus mandatos. Dejaron de ser mandatos para convertirlos en mis principios de vida y los voy a guardar, los voy a aplicar, los voy a obedecer. ¿Qué hace eso? Mueve al Padre. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amor. ¿Qué estás haciendo tú ahora? Amando al Hijo. Si tú no ves esta grandeza, te digo una cosa, tú hoy existes porque el Padre decidió entregar a su Hijo, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo. Ahora a su Hijo tú le estás recibiendo con obediencia, lo estás recibiendo con amor. ¿Y eso qué hace?
Lo acabas de leer. Y mi Padre le amará. Amén. Tú quieres tener la seguridad en tu corazón de que Dios te ama. Ama a su Hijo. Guarda, apropiate de su vida. Tú eres ahora parte del cuerpo de Cristo. Y lo que tienes que vivir es los principios de Cristo. Lo que tienes que vivir es la naturaleza de Jesús. ¿Cómo lo haces? Guardando sus mandamientos. Convirtiendo sus mandamientos, ¿qué les dije? En mis principios. Y vivirlos. Los voy a guardar, los voy a proteger, no voy a dejar que nada los tergiverse, ni que nadie me los robe, ni que nadie me los cambie, ni que nadie me los quite, porque mi forma de vida es ahora vivir a Jesús. Amén. Cuando ustedes estudiaron conmigo el Sermón del Monte, estaban aprendiendo los principios de vida de Jesús. Y que el Señor Jesús estaba preocupado en que fueran sus principios para que al salir afuera no se los quitara el mundo, que cada día hace la vida más licenciosa, que cada día hace la vida más corrupta, que cada día hace la vida más mala. Ahora yo tengo que permanecer en sus principios. Por eso es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Primera consecuencia de bendición para mi futuro. Y mi Padre le amará. Luego dice, y yo, quiero que lo leas conmigo. ¿Por qué los mando a ustedes a rumiar la palabra? Porque esta es nuestra vida hoy. Esta palabra es viva y eficaz. No es simplemente un libro que leo en la mañana porque me tocó hacer el devocional y de carrera leí tal cita y salí corriendo. No, yo estoy tomando la vida de Dios y apropiándome de la vida de Dios. Y yo le amaré. También el Señor Jesús va a empezar a mostrarte que te ama. También el Señor Jesús va a empezar a mostrarte que te protege. También el Señor Jesús va a empezar a mostrarte que te sustenta. Porque dice, ¿cómo dice? Me manifestaré. Tú quieres que Dios trate contigo. Ahora depende de cuánto tú busques agradarlo a Él. Él quiere hacerlo, pero te acaba de dar las condiciones. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Primero los hago míos, segundo los guardo y los vivo. Los aplico. Se vuelven mis principios. Eso va a ocasionar que Dios, el Padre, me ame y que el Verbo me ame. Pero no solamente eso. Dice, y me manifestaré a Él. ¿Tú quieres gozar eso? ¿Tú quieres ver cómo cada mañana lo hemos aclarado? Hay un versículo en uno de los proverbios o en uno de los salmos que dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿La quieres? Pues empieza a vivirlo. Parte de ese principio, de esos principios, es que te vuelvas un hombre de oración, que te vuelvas una mujer de oración, que ahora tú no vives en lo que tú piensas, quieres, sino en lo que Dios piensa. Y mira qué señalo, Dios piensa y Dios quiere. Porque tu carne va a querer Z, y Dios dice M. Amén. Esos somos nosotros. Luego se sucede algo. Cuando leemos el versículo 22 le dijo Judas, no el Iscariote, una aclaración. A veces pensamos que es Judas el hermano del Señor. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él se quedó en una promesa y le pareció hermosa, el mundo. Quiere Dios que tengas bien en claro. Aunque Él quiere salvar al mundo, Él quiere tratar contigo persona a persona. Es contigo persona a persona. Porque Él no va a poder revelarse
con toda su grandeza a una humanidad que no quiere. Él quiere salvar al mundo, pero ahora depende de la decisión de cada una de las personas. Por eso dice, y no al mundo. Y Jesús le responde, no le respondió a los discípulos, le respondió, dice Jesús, le dijo, o sea que fue una respuesta personal. Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y esto es como los mensajes de Dios, Él los dice normalmente 2 veces insistentemente. Cuando da profecías, cuando da mensajes, las repite. Pues ahí se lo repitió a Él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos. Ahora viene otra promesa. La primera, ¿cuál fue? Tuvo 3 partes. El Padre, el Hijo le amarán y el Hijo se manifestará. Viene una 4ª promesa. Bendición de futuro. Vendremos a Él. Los 2. Yo digo los 3. Porque el Padre y el Hijo hoy llegan y tratan con nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Vendremos a Él. Y haremos algo. La palabra morada es un lugar de habitación permanente. Mi morada. Cuando antes leía, nos hacían leer bastante. Hoy no sé cómo los tratarán en las instituciones educativas, pero nos hacían, no había ni celular, no había tableta, no había computador, había leer. ¿Y qué nos tocaba? Aprender. Entonces, la palabra morada es vivienda permanente. Esa es mi morada. ¿Quieres tú que el Señor Padre, que el Señor Jesús, el Verbo, y que el Espíritu Santo te conviertan en su casa, en su lugar de permanencia, que de ahí no se vayan? Depende de tu acción. Tiene varias partes tu actuar. Ser consciente de que ahora no es simplemente una palabra más, un libro más. No es simplemente que los principios y mandamientos de Jesús son unos mandamientos ahí bonitos, nuevos. No, ahora son mis principios. Y los voy a proteger, no voy a dejar que me los cambien, que me los anulen, que me los roben, que los tergiversen, que los destruyan, que los confundan. Por eso los voy a... La palabra guardar no es simplemente obediencia. Nosotros pensamos en sinónimos, guardar, aplicar, obedecer. No, aquí la palabra guardar también me habla de proteger. Porque los principios hoy el mundo quiere cambiarlos. Los principios de Jesús hoy el mundo quiere tergiversarlos. Y al mismo tiempo destruirnos, porque si yo le hago caso, ¿contra quién peco? Porque estoy desobedeciendo sus mandamientos, Jesús. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y yo me manifestaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Todo depende ahora de que yo haga mi parte. La salvación, ya soy salvo por fe. Primer acto, decidí creer. La bendición de su manifestación, de su revelación, de su trato conmigo, depende ahora de mi parte. Él quiere darse, pero hay algo que también nosotros aprendimos. Dice el que busca. O sea, ¿quién tiene que buscar? Yo.
Al que toca, yo. Al que clama, al que llama, tengo que hacerlo yo. Aquí ya encuentro algo claro y sencillo, pero algo grande y poderoso, porque todos queremos que Dios, que el Señor Jesús, se manifieste a tu vida, a mi vida. Amén, lo queremos. Y todos queremos que el Padre y el Verbo vengan y hagan morada en mi vida. Depende de ti, no de Jesús. Por eso ahora te toca a ti ser uno que camina en obediencia.